¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Política Hoy, un espacio informativo y de opinión donde estaremos hablando sobre las relaciones entre Venezuela y Colombia, relaciones que hoy se ven enfrentadas por la dictadura de Nicolás Maduro, la cual no es reconocida por el gobierno democrático presidido por Iván Duque en Colombia. Además, hay quienes sugieren también que la coyuntura y los problemas que ha tenido Colombia pueden suponerse también puede tener algún tipo de origen en la dictadura venezolana. Pero para analizar esto con mayor profundidad y detalle, vamos a tener en este espacio a diferentes líderes de opinión que nos van a ayudar también a vislumbrar las posibles soluciones de cara al futuro. Y precisamente por eso hoy tenemos con nosotros a Ebert Bustamante. Él fue concejal de la ciudad de Zipaquirá en 5 oportunidades, fue alcalde en una oportunidad, también fue senador de la República y candidato a la gobernación. Escribió un libro muy interesante que se llama La Semilla del Triunfo, y en él habla sobre cómo el presidente Iván Duque logró llegar al poder en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ebert. Irene, buenas tardes. ¿Me escucha? Un saludo muy especial para toda la audiencia y de verdad muy grato poder compartir con ustedes opiniones sobre las relaciones entre los dos pueblos, entre Colombia y Venezuela. Por supuesto, la grave situación que atraviesa en este momento el pueblo venezolano y también, digamos que las crisis que tenemos en Colombia derivadas de la pandemia del COVID-19 y de ciertos hechos de orden público que se han presentado en las últimas semanas. Así es, y justamente sobre los hechos que se han suscitado en las últimas semanas, hace poco hubo un caso sobre un abogado, el cual murió en manos, se dice que en manos de las autoridades, y esto provocó una serie de protestas en la ciudad que tengo entendido que se van a reiniciar. Ya hay más de 10 muertos, creo, y algunas decenas de heridos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero que todo, eh, lamentar que se hayan presentado hechos de esta naturaleza. Efectivamente se trata de un exceso eh, policial en el cumplimiento de su deber. No ha debido suceder nunca una situación como esta, pero por otro lado también digamos que ha habido una reacción por parte de las autoridades, concretamente de la Alcaldía de Bogotá, que es la autoridad inmediatamente responsable de preservar el orden público de acuerdo como lo ordena la Constitución Nacional, que no asumió esa responsabilidad. Aquí debo decirlo con toda claridad que le faltó a la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, mayor claridad en el manejo de la situación. Yo fui alcalde, conozco cuáles son las responsabilidades de las autoridades territoriales, en este caso de las autoridades municipales. Son ineludibles las responsabilidades, sobre todo en materia de conducción y preservación del orden público, porque mire, de un hecho lamentable como la muerte de este ingeniero que estaba además estudiando, haciendo estudios de derecho, terminamos en una situación de alteración del orden público que produjo más de 10 muertos, incendios de muchos vehículos automotores de servicios públicos, saqueos a locales de pequeños y medianos comerciantes que con mucho esfuerzo y con mucha dificultad tratan de reactivarse en medio de los efectos de esta pandemia del COVID-19, y por lo tanto, digamos que el remedio fue peor que el mal para el caso de quienes pensaban que estaban remediando una situación a través de más violencia. Ahí es donde señalo que falló la autoridad de la alcaldía, la autoridad de la ciudad capital. No puede señalarse como una responsabilidad del gobierno nacional, porque en primera instancia, respetando las competencias de cada autoridad, era a la alcaldía de Bogotá quien le correspondía actuar. Es lamentable, ojalá esto no vaya a derivar en nuevos hechos de violencia. Por supuesto, como muy bien lo dice Irene en la introducción de este programa,
ya se están convocando nuevos paros para estos próximos días y esperamos que actúen con responsabilidad las organizaciones que están haciendo esas convocatorias. Colombia está cansada de la violencia, Colombia está cansada de la confrontación. Vemos que la situación de Venezuela no es el mejor ejemplo a seguir, lamentablemente, queriendo muchísimo al pueblo venezolano, reconociendo que históricamente han existido unas relaciones muy fraternales entre los dos pueblos, pero lamentablemente lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 20 años también ha afectado la tranquilidad de los colombianos. Doctor Bustamante, yo sé que usted conoce sobre este tema y entonces en ese sentido le quisiera preguntar porque recientemente se ha acordado, se hizo un acuerdo con la DEA. El gobierno interino de Juan Guaidó ha firmado un acuerdo con la DEA. ¿Cuál cree entonces usted, si no es una intervención militar, cuál debería ser el camino a seguir para tratar de generar elecciones libres en Venezuela, ya que la vía de la negociación hasta el momento no ha generado ninguna solución? Eh, Perfectamente, Colombia y el gobierno colombiano ha reconocido al gobierno del presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, digamos, la realidad de la dictadura es que por la vía de la fuerza termina desconociendo esta legitimidad que se ha concebido como una legitimidad transitoria para permitir el camino para la reapertura democrática de Venezuela. Y en ese sentido, por ejemplo, los acuerdos que se adelanten con la DEA son totalmente legítimos porque estamos ante una narcodictadura. Tiene vínculos muy estrechos con el narcotráfico, el régimen de Nicolás Maduro, y por supuesto que debe recaudarse todas las pruebas, toda la información para que en su momento, si es que no se puede hacer desde ya, se produzcan las acciones internacionales de carácter jurídico, las investigaciones que vayan acorralando aún más al régimen de Nicolás Maduro. Ya en el tema interno, nosotros como colombianos deseamos que en primer lugar hubiera unas elecciones democráticas donde se respetara el triunfo. Lamentablemente, la dictadura ha demostrado que no está dispuesta a respetar el triunfo por la vía electoral y ha recurrido sistemáticamente al fraude. Ha montado ha hecho todo el montaje del sistema electoral venezolano y a través de eso como decimos en Colombia coloquialmente, ha raponeado el triunfo reiterado del pueblo venezolano para volver a la democracia. Nosotros quisiéramos que la acción internacional, por ejemplo, garantizara en las próximas elecciones la transparencia del proceso. Ya la cercanía al mes de diciembre hace prácticamente imposible que estemos ante unas elecciones transparentes. No va a haber elecciones transparentes, lamentablemente. No, y además de que las elecciones que ellos están promoviendo son unas elecciones parlamentarias, pero Maduro es ilegítimo porque no hubo elecciones legales. Correcto. Realmente presidenciales. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido nosotros hacemos votos y esfuerzos para que el pueblo venezolano termine unificando sus posiciones frente al tratamiento de este tema electoral, tanto de las elecciones parlamentarias como la de exigencia prácticamente de que salga, porque no sería legítimo que el dictador volviera a participar en unas elecciones presidenciales. En una opción de una elección democrática no podía ponerse a consideración el nombre del dictador. Eso no corresponde con la realidad, porque lo que se está buscando por la vía democrática electoral es precisamente terminar con la dictadura. Y si el señor Maduro quiere, por lo menos,
tener la responsabilidad de no seguir incrementando las muertes, la violencia, el desconocimiento de la democracia, pues tiene que colocarse al margen. Muy difícil, porque no se trata, se trata de un dictador y los dictadores actúan como tales, entonces no van a entregar fácilmente el poder. Desde Colombia nosotros pues tenemos toda la disposición política, el gobierno ha venido apoyando todas las iniciativas que han buscado el bloqueo internacional de la dictadura de Nicolás Maduro, ha participado no solo en foros, sino ha promovido iniciativas para que esto suceda. Habrá que seguir trabajando en ese tema, indudablemente, pero también hacemos votos para que la oposición y el pueblo venezolano puedan fortalecer sus mecanismos democráticos para derrotar y derrocar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de esto y sobre el panorama de 2022, las elecciones en Colombia en 2022. Ahora sí vamos con la parte final, vamos a hablar sobre el panorama en 2022 acá en Colombia. Amigas y amigos, continuamos con mucho más de esta entrevista con Ebert Bustamante. Y vamos a hablar sobre el escenario político en Colombia de cara a las elecciones en 2022. Se ha dicho que el presidente Iván Duque no tiene la mejor aceptación, ni de hecho no aparece muy bien en las encuestas. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? A ver, yo creo que a lo largo de esta pandemia, la imagen del presidente Duque mejoró sustancialmente. Y mejoró no producto simplemente de acciones puramente publicitarias o propagandísticas, sino porque demostró sus condiciones muy especiales de liderazgo en el manejo de la pandemia. Creo que los colombianos en su mayoría estamos satisfechos con la forma responsable con que el presidente Iván Duque manejó esta crisis de la pandemia, de la cual por supuesto no hemos salido totalmente. Sin embargo, el país ya está volviendo a una relativa normalidad y eso ha permitido a la vez que se exacerben ciertas cosas, sobre todo por parte de la oposición. La oposición, digamos, lo dijo Gustavo Petro, que fue el candidato presidencial que tuvo la segunda votación, desde el día del triunfo del presidente Iván Duque, él anunció que iba a recurrir al descontento de la ciudadanía, que iba a propiciarlo, que iba a llamar a la desobediencia civil. Lo ha hecho de manera reiterada, incluso desconociendo sus obligaciones como senador de la República, porque él como servidor público está obligado a actuar en el marco de la Constitución y la ley. Llamar a la desobediencia civil, llamar a no pagar impuestos, pues obviamente es un acto violatorio de ese marco legal, es violatorio de la Constitución Nacional y de la ley. Aquí es donde me parece que es necesario decirlo con toda claridad. De alguna manera, quienes juegan a ampliar el área de influencia territorial de la dictadura de Venezuela no son solamente el ELN y la disidencia de las FARC, también lo es un sector, lamentablemente, de la oposición que actúa, entre comillas, en la legalidad en Colombia. Concretamente, los grupos que lidera el senador Gustavo Petro y el senador Cepeda, pues ellos saben que hay una especie de retaguardia política y militar
en Venezuela, y eso es lo lamentable de la situación. La dictadura venezolana no tiene un concepto de respeto de la soberanía. Ellos están dispuestos a intervenir en Colombia por la vía tanto de las organizaciones guerrilleras como de los grupos políticos que les son afines en Colombia, que afortunadamente son minoritarios y que hay que denunciarlos con toda claridad. La gravedad de lo que ellos representan es colocar o intentar colocar al país en las elecciones del 2022 en un escenario que extienda la influencia de la dictadura venezolana en Colombia y en el resto de América Latina. Eso es lo grave, digamos, de no combatir y debilitar esta dictadura, como creo que lo está haciendo una buena parte del pueblo venezolano. Y por supuesto, nosotros como colombianos sabemos que tenemos unas responsabilidades. Pero ahí hay unos hilos comunicantes, unos vasos comunicantes entre estos sectores. Ellos lo niegan. El señor Gustavo Petro, por ejemplo, niega que no tenga vínculos con la dictadura de Maduro. Los tiene desde la época de Chávez. Sin embargo, Diosdado Cabello hace poco prácticamente le dio una reprimenda en el programa televisivo que tiene, con lo cual quiere decir que sí tuvo una relación estrecha con ellos. Claro que sí. Entiendo que Diosdado Cabello ha venido perdiendo protagonismo e influencia, y obviamente debe tener algunas contradicciones, y por supuesto llama al orden a Gustavo Petro, porque él conoce cuáles eran esos vínculos, de qué magnitud eran los vínculos que tenía primero con Chávez y luego con el régimen de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello sí que conoce la naturaleza de esas relaciones. Seguramente por la apariencia que ha querido dar Gustavo Petro de que no tiene mayores vínculos o que no conserva los vínculos con la dictadura de Maduro, en algunas ocasiones él ha tratado de deslindarse, y hace un año, 2 años intentó hacer unas críticas al gobierno de Maduro, dada la impopularidad del régimen aquí en el territorio colombiano, y sabiendo que eso le hacía perder votos, quiso congraciarse con los sectores que elevamos la crítica democrática contra la dictadura de Maduro. Y a eso debió obedecer la reprimenda de Diosdado Cabello. Las encuestas no siempre reflejan la realidad, y un ejemplo de ello fue Estados Unidos, pero en la elección de Donald Trump, por ejemplo, pero sin embargo las encuestas le dan una clara ventaja, por ejemplo, a un personaje como Gustavo Petro. ¿Usted qué cree de esas encuestas? Eso sí podría tener, mi pregunta es si la izquierda podría tener una ventaja, porque lo que sí es cierto es que en las elecciones pasadas hubo un descontento hacia un partido político como por ejemplo el Centro Democrático. Entonces, ¿cómo cree usted que está la realidad política del colombiano de a pie ahorita y de cara a las elecciones de 2022? ¿Cómo puede responder? Hay varios factores. Por un lado, el papel de las encuestas. En Colombia, generalmente, el que arranca ganando en las encuestas, generalmente pierde. Yo le doy como ejemplo el caso de Iván Duque. Iván Duque arrancó de último en las encuestas y resultó favorecido con el apoyo popular. Digamos, unas encuestas hechas con 2 años de anticipación no constituyen un referente objetivo de la forma como pueda desenvolverse el escenario político en los próximos 2 años. Total que no, digamos, no considero que sea un referente confiable las encuestas que se están haciendo hasta este momento, entre otras cosas porque todavía no se sabe quiénes, por ejemplo, en el caso del Centro Democrático y de algunos otros sectores como el Partido Conservador, el mismo Partido Liberal, no se conoce todavía de candidatos de estas organizaciones políticas. Entonces, en ese sentido me parece que es muy prematuro a partir de unas encuestas que son muy parciales, se pueda, digamos, levantar como una grave amenaza para el desarrollo político futuro del país. Lo cierto, el peligro de Gustavo Petro no es tanto
un relativo respaldo popular y electoral que él pueda tener. Lo grave de Gustavo Petro es su discurso populista y antiinstitucional, que es abiertamente subversivo. Ese es el verdadero peligro. Y es frente a ese discurso, frente a esas iniciativas, donde los demócratas de Colombia tenemos que actuar. Yo lo digo además con amplio conocimiento. Mire, yo fui firmante de los acuerdos de paz del año 90, porque fui uno de los fundadores del M-19. Conozco muy bien al señor Gustavo Petro y sé de lo grave que sería para Colombia que una personalidad de esa naturaleza, con graves problemas de personalidad, pudiera llegar a tener el favor popular para ser elegido presidente de la República. Sin embargo, doctor, sí. y es algo muy preocupante, en las elecciones pasadas el pueblo sentía que estaba en realidad castigando a algún líder en lugar de, por ejemplo, ver el caso de Venezuela como reflejo de lo que no debería suceder en Colombia, que es lo que creo que la gente no está viendo. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría finalizar con un mensaje suyo para el pueblo colombiano en cuanto a esta realidad. ¿Por qué no deben votar por la izquierda? ¿Por qué no deben cometerlo? Nadie aprende por experiencia ajena, pero yo creo que la realidad de Venezuela es bastante elocuente, sobre todo porque existimos una cantidad de exiliados acá, porque hay muchos referentes y sin embargo parece que hay gente que todavía no logra captar esa situación. ¿Cuál es su mensaje para este tipo de personas? Sí, yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Hay personas que son la mayoría en Colombia que luchan por fortalecer la democracia, una democracia que tiene debilidades, que tiene vacíos, que tiene inconsistencias. Hay que trabajar muy fuertemente, por ejemplo, en temas de población más vulnerable, que por supuesto ha quedado al margen del desarrollo. Esa es una tarea de los gobiernos democráticos. Hay que incorporarlos a la calidad de vida, al mejoramiento económico y social del país. Y digamos que ese es un gran sector. El otro es un sector que atenta y conspira contra la institucionalidad democrática. En ese sector está el señor Gustavo Petro y tiene varias vertientes. Ahí está el ELN, ahí está la disidencia de las FARC, ahí está el señor Iván Cepeda, que ha sido un auxiliador primero de las FARC, y una vez que se llegó a un acuerdo las FARC y surgió la disidencia, sigue siendo un auxiliador de la disidencia de las FARC, de Iván Márquez y de Santrich. Y ahí en ese mismo sector está Gustavo Petro. Gustavo Petro utiliza su condición de senador como una mámpara, como una cubierta para levantar un discurso antidemocrático que le va a hacer muchísimo daño a lo que se ha construido en Colombia con muchas dificultades y en medio de muchas contradicciones. Eso hay que reconocerlo. Todavía no tenemos un país plenamente desarrollado que genere satisfacción a todos los sectores sociales, pero tenemos unos programas que van en esa dirección. Lo que está haciendo el presidente Duque, por ejemplo, haber destinado el presupuesto más alto en educación superior, 4,5 billones. Eso es la primera vez que se hace en la historia de Colombia. Haber acabado con la corrupción en la relación entre el Poder Ejecutivo y el poder Legislativo, que aquí es lo que se conoce como la mermelada, que eran los cupos indicativos que gobiernos como el de Juan Manuel Santos le entregaban a los parlamentarios para comprarles el voto. Eso se acabó y esos son avances en materia de transparencia, en materia social, por ejemplo, en educación. En salud se viene trabajando muy fuertemente. Ahí está la respuesta que se dio justamente con motivo de la pandemia. O sea, son temas, venimos avanzando. Las soluciones en materia social, por supuesto, requieren tiempo, pero hay que hacer la advertencia. Aquí hay unos sectores que así participen en una institución democrática como el Congreso de la República, son verdaderos conspiradores. O sea, van a atentar contra esa estabilidad democrática y el modelo democrático que tenemos en Colombia, como el señor Gustavo Petro. Se nos acabó el tiempo, doctor Ebert. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a quienes nos sintonizan por haber con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de Política Hoy.
Muchas gracias, Irene, igual a toda la audiencia. Gracias. Complacido de compartir con ustedes.